Hola, buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Pues bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestra penúltima clase de nuestro diplomado. Ya vamos a terminar el próximo martes 11 de agosto. Será nuestra última sesión y vamos a clausurar nuestro diplomado. Pues vamos a iniciar. Bienvenidos también a los alumnos que nos acompañan en esta tarde. Hoy vamos a un tema muy importante, de un tema muy difícil. Pasar por esta situación es muy compleja a nivel personal, a nivel familiar, es muy difícil pasar por la parte final, la agonía, muchas veces lamentable por una enfermedad terminal de un familiar, pues no es nada agradable esta situación, ¿no? Pues sean bienvenidos, les saluda el maestro Abel Ruiz Sánchez. Nosotros estamos ubicados en el estado de Oaxaca, les saludamos desde Salina Cruz, Oaxaca, cordialmente bienvenidos. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestra sesión con este caso aquí. Es un caso real que actualmente tenemos en el hospital donde laboro, en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste. Es un adulto mayor, el señor Lucio. Desafortunadamente, el señor Lucio es un paciente masculino, adulto mayor, se encuentra hospitalizado en un hospital de segundo nivel de atención, portador de traqueostomía, conectado a un ventilador mecánico. Él tiene 78 años de edad. Está conectado a un ventilador mecánico en modo ventilatorio asisto controlado, que quiere decir que el ventilador lo mantiene con vida, en términos generales, ¿no? Además tiene enfermedades agregadas, tiene una enfermedad, una cardiopatía, enfermedad renal terminal, en tratamiento de diálisis, enfermedad de Parkinson. El motivo de la hospitalización, pues un evento vascular cerebral. Su estado es semi-inconsciente, por momentos inconsciente. Ahorita está presentando mucha hipotensión arterial. El día de ayer, el día domingo que lo tuve a cargo conmigo, pues tenía una presión arterial de 70/40, 80/90. No se le puso aminas porque la norepinefrina lo hipertensa mucho, entonces se mantiene así hasta 90/60, 110/70, luego vuelve a bajar y vuelve a subir. El médico internista informó a sus familiares pues que ya no hay nada que hacer con el paciente, mejor que se lo lleven a casa, ya no es un paciente recuperable, ¿no? Pero los familiares no desean llevarlo a casa y refieren que se quede allá en el hospital el tiempo que sea necesario, porque ellos saben que si lo llevan a casa, pues va a morir el paciente, ¿no? Porque pues ahí en casa no va a tener la atención de enfermería que está recibiendo. Además es portador de una sonda de nasoyeyunal, una sonda nasoyeyunal por donde se le da su alimentación, dieta licuada artesanal. Pues es compleja la situación del señor Lucio, lamentablemente. La pregunta que nos hace aquí el caso, ¿usted cómo abordaría esta situación con los familiares como enfermera? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué le sugeriría a estos pacientes? ¿Cuál sería el tema a abordar? ¿Cómo abordaría usted esta situación con los familiares? ¿Qué consejo les daría? Adelante, los escucho. ¿Quién desea participar? A ver, alumnos del diplomado, adelante. No, a ver, Rosa Sí, sí, Barragán, ¿qué sí. haría usted? Em, pues yo sé que esta situación es muy difícil ya a este grado, pero sí yo le recomendaría a los familiares que mejor se lo llevaran a su casa, o sea, y en el momento que el señor está consciente, no sé, preguntarle si él también ya se quiere ir a su casa, porque creo que sería lo más prudente, ¿no? De que se lo llevaran a su casa, que por último los últimos momentos esté en su casa. Yo creo que eso sería lo mejor. Ok, yo se lo recomendaría muy bien. Adelante, Marta Brito, alumna del diplomado de geriatría, adelante. ¿O alguien más que desee participar? ¿Qué le recomendarían al usuario? ¿Han pasado por una situación así a nivel institucional como personal operativo?
Ah, pues igual, profe, Adelante. igual, que los, que ahora sí que sus familiares estén en los últimos días con él y que él pues ahora sí que por pues en el hospital pues ya no sería una vida que él amerita. Tendría que estar ya en su casa disfrutando sus últimos momentos alrededor de sus seres queridos. Es lo que yo opino. Ok, muy bien. ¿Alguien más que desee? Yo, profe, Adelante. pues hace 2 años más o menos tuvimos un caso parecido. Fue mi abuelo paterno que lo trajeron de la sierra a consulta y resulta que él tenía un grado de cáncer ya muy avanzado, y lo que le sugirieron pues que ya no tenía cura. O sea, eso le dijeron los médicos y todo. Entonces, le preguntaron igual a mi abuelito que si él se quería, de hecho no le dijeron que tenía cáncer y todo eso, sino que si él quería ir ahora sí a su tierra y él dijo que sí. Y ya al tercer día, pues él falleció cuando se lo llevaron. Ok, ok. Bien. ¿Alguien más? Bien, miren, es compleja la situación, muy compleja la situación. Yo creo que si en algún momento nos toca estar en ese lugar como familiares, es muy difícil tomar una decisión. Más si tenemos varios hermanos, ¿no? Varios hermanos, pues pensamos diferente, ¿sí? Nunca vamos a concordar. Aquí lo crítico es que si yo desconecto del ventilador a este paciente, si yo le retiro el tubo endotraqueal, ¿qué va a pasar? Va a morir. Buenas Exacto. tardes. En el momento va a morir, en el momento. Porque depende del ventilador mecánico, depende su oxigenación. Y una persona sin oxigenación muere. ¿Qué le produce? Pues una parada cardiopulmonar. Sí, es muy compleja la situación. Yo tuve a cargo al paciente, yo platiqué con el hijo. Yo al menos, mira, te voy a compartir mi punto de vista, yo mi punto de vista, y probablemente sea muy egoísta. Sí, probablemente sea muy egoísta mi punto de vista. Claro, con este tipo de pacientes, con este diagnóstico, con esta condición clínica. Es muy diferente tener un paciente oncológico que no depende de oxígeno, no depende de nada, que únicamente tiene dolor. Es muy diferente la decisión ahí, porque en un paciente oncológico que el problema es el dolor, yo sí le recomendaría llevarlo a casa mejor, ¿sí? Pero cuando tenemos un paciente como don Lucio, pues sabemos que en el momento que lo desconecten va a morir, va a morir. Entonces yo de la idea cuando tenemos un paciente así en esta situación, yo, mi punto de vista es dejarlo ahí hasta el tiempo que sea necesario. Y sí, probablemente es muy egoísta esa parte, ¿no? Más si el paciente está así inconsciente, porque al menos yo como hijo, yo no tomaría la decisión, porque si yo le digo, doctor, desconéctelo, muere. ¿Quién dio la pauta para que lo desconectaran? ¿Quién dio la orden? Yo, hijo. Entonces usted, literal, dejó que su papá falleciera. Sí, es cierto, eso se llama eutanasia, sí, es el buen morir. Y la eutanasia es una ciencia que ha avanzado muchísimo ahorita, ok, sí, pero aquí hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque si está conectado a un ventilador en automático, el paciente va a fallecer. Es muy difícil. Y si tenemos más hermanos, ¿qué van a decir? Al menos que los cinco estemos de acuerdo, pues adelante, pero yo en lo personal, viendo esta situación, si don Lucio fuera mi padre, yo no lo haría. Y te repito, es muy egoísta la situación, probablemente sí, es muy egoísta de mi parte, pero yo no porque yo sé que va a morir mi padre, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo profeso la religión católica, yo siempre he dicho, ¿quién tiene la última decisión en este plano terrenal?
de decir que un ser humano muere o fallece. Vive o fallece, perdón. ¿Quién tiene la última, la última? Dios, maestro. Dios, exactamente. Hay pacientes que le han dado un pronóstico fatalista, y el paciente vive. Hay pacientes que se han ido de alta por máximo beneficio, porque realmente ya no hay nada que hacer. ¿Y qué crees? Viven. Entonces, la única decisión es de Dios o en el ser supremo que usted crea, pero ese es mi punto de vista. Yo al menos no. Por la situación, si él no tuviera oxígeno y fuera un paciente oncológico, yo sí me lo llevaría. Yo sí, yo sí, pero que no dependiera del oxígeno. Pero aquí está conectado un ventilador mecánico. Y sabemos que si nos lo llevamos, pues necesitaríamos tener en casa un ventilador mecánico, tener una enfermera. Si yo no fuera enfermero, pues tener una enfermera para que lo cuide, para que le dé su alimentación y esté ahí. Es muy compleja la situación. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Ok, continuamos. La muerte es inevitable, inequívoca y universal. A pesar de que todos tenemos contacto con la muerte en un momento u otro, es un hecho implicado de afrontar, sin importar que sea algo seguro. Al final de la vida suele recibirse con ira y temor. Los humanos son renuentes a aceptar su mortalidad. Hasta el más valiente en el hecho de la agonía, le da miedo, le da temor. Hasta la persona más valiente siente temor. De los presentes, ¿alguien tiene temor a morir? Me refiero a una enfermedad terminal, porque si es una muerte accidental, una muerte repentina, una muerte así súbita, pues bueno, pues no verá, ni siquiera lo vamos a sentir. O probablemente sí, pero en el caso de una muerte, de una agonía con una enfermedad terminal, ¿les daría temor a algunos o no tendrían temor a la agonía? Yo creo que todos, profe. Así es muy difícil. El personal de enfermería geriátrica y gerontológica se enfrenta con la realidad de la muerte, debido a que el 80% de las muertes se presentan en edad avanzada. Yo un día escuché a un grupo de colegas, de compañeras trabajadoras del hospital, decir la siguiente frase, la siguiente expresión, que para mí fue muy desagradable, no personal, ¿no? Acababa de fallecer una señora de 80 años. Y comentaron las compañeras enfermeras, pues ya vivió, ¿no? Pues ya vivió, ya, pues ya era hora también, ¿no? Pues ya estaba robando oxígeno. Ja, 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 ja. ¿Cómo ve esa expresión usted como enfermera profesional? ¿Cómo cataloga que un profesional de enfermería se exprese de esa manera? Pues egoístamente, maestro, porque ella también va a llegar, bueno, si Dios la deja llegar a esa edad, ¿no? Así es. Así es, no debemos hacer un comentario. Cuando, mira, la muerte de un adulto mayor en el hospital nos debe doler. A mí me duele. A mí me duele. Como enfermero me duele. Desconozco si el gremio de enfermería le duele esa situación, ¿no? Y cuando un adulto mayor fallece en una sala de medicina interna, urgencia, lo único que tenemos que hacer nosotros es guardar silencio, no decir nada. Si en ese momento, porque es muy común que nos guste escuchar música, ¿no? El personal de enfermería, ¿no? Hasta llevan su bocina y en la central de enfermería ponen su música de reggaetón, de rock y todo, ¿no? Si es que hubiera música en ese momento, apagas la música y todo en silencio. Estamos pasando un duelo de una persona. Y sería una falta de respeto que usted y yo nos estemos riendo en la sala. ¿O no sería una falta de respeto? Porque acaba de perder una vida. Sí, maestro, porque aunque sea un adulto mayor de 90 años y más, para el familiar es algo valioso y es su Así, ser querido. así es, muy bien. Entonces el personal de enfermería debemos aprender a afrontar ese proceso de muerte. Mira, lamentablemente yo, afortunadamente, gracias a Dios, llevo 16 años de enfermero operativo.
He aprendido muchas cosas, he tenido aciertos y desaciertos, sí, muchos desaciertos, pero he aprendido mucho, algo que he aprendido y algo que he aprendido mucho en la vida es la empatía, sentir el dolor del ser humano, sentir ese dolor, porque ese paciente es un ser humano, está sufriendo, porque lo más valioso que tenemos los seres humanos es la salud. Y cuando estamos encamados, postrados en una cama hospitalaria, no es nada agradable, eso es algo desagradable totalmente. Y lamentablemente las nuevas generaciones de enfermería, y lo voy a decir con todo respeto, las nuevas generaciones, a mí me genera un enfado, una molestia, ver la actitud de las nuevas generaciones, una actitud indiferente, una actitud que no le interesa la empatía al paciente. Y no generalizo, pero al menos aquí en Oaxaca la mayoría que ha estado en el hospital conmigo, yo los veo con esa actitud. Vienen con otra mentalidad, no como los presentes que estamos en esa sesión, que hemos vivido. Probablemente les falta vivir muchas experiencias, ¿no? Pero yo creo que cuando muere un paciente, pues no, tenemos que darle su espacio. Y apenas nos pasó el domingo, falleció un adulto mayor. Y todos los compañeros, incluso hasta la misma enfermera, se andaba riendo con la otra enfermera ahí que tenía cargo. Y eso no es correcto. O sea, vamos a dejar que el familiar viva su duelo, no decirle nada. Vivir que viva su duelo, darle sus 15, 20 minutos, media hora, para que se despida de su mamá, que llore, que grite, que haga lo que quiera. Es forma de vivir su duelo. Y lo dice Elizabeth en las bases. La negación, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, hay que dejarlo. Porque la mayoría del gremio de enfermería profesionales, ¿qué hacemos? Ya murió el paciente y yo ya deseo empezar a avanzar, ¿no? Con el proceso de amortajamiento, la preparación del paciente cadavérico, ¿no? Ya quiero empezar a desconectar la vía central, el ventilador, los dispositivos que tenga. No, no, enfermera, no, momento, enfermera. Hay tiempo. No, no, pero es que ya voy a entregar. No, no, tranquila, enfermera. El servicio de enfermería es 24 horas, ¿cierto o falso? Si un fallece, fallece en el trans. Pero debería, maestro, pero a las compañeras, si le fallece a uno el paciente poquito antes de entregar, tiene que entregar el cuerpo. No lo dejan ir si no entrega todo. Sí, por eso no es correcto. Ahí tienen que entrar los jefes de servicio, los supervisores de turno, porque el servicio es continuo, porque ahí no le damos la oportunidad al familiar que se despida. Es un proceso doloroso, es un proceso doloroso que en ese momento le acaban de informar que acaba de morir tu papá. No es justo, no es justo, yo lo he visto y lo vi. Luego sacaron a los familiares y empezaron a amortajarlo. Y no. ¿Por qué? Porque de ahí se va a la funeraria lo regresa más tarde, ¿no? Es difícil esa situación y eso nos falta a nosotros, acompañar, enfermera mexicana, ser sensible a esa pérdida, nos falta eso. Además de afrontar esta realidad, el personal de enfermería debe aprender a lidiar con la totalidad del proceso de muerte, un complejo conjunto de experiencias que atraviesan las personas, sus familiares, amigos y demás personas afectadas. Eso es una experiencia dolorosa, dolorosa. Cuando a mí me sucede, yo lo único que hago es guardar silencio y asentar la cabeza hacia abajo y no decir nada. Porque ahí las palabras que usted le diga no va a ayudarle ni más ni le va. No sabemos si la palabra que usted exprese en ese momento va a ser buena para ella, lo va a hacer sentir mejor o la va a hacer sentir muy mal. Es mejor no decir nada. Con el único silencio o tocarle el hombro, darle un apretón en el hombro, con eso le podemos decir todo, todo al paciente. Trabajar con aquellos que experimentan este complicado proceso requiere una mezcla de sensibilidad. Eso le falta a la enfermera mexicana. Y no generalizo, ¿eh? No generalizo. Yo sé que usted es enfermera sensible, yo lo sé. Pero lamentablemente las enfermeras que tenemos en el hospital no lo son. Lamentablemente. Sí. Introspección y conocimiento acerca del tema complejo de la muerte para lograr los problemas de enfermería y actuar de manera eficaz. Y aquí es donde tenemos que aplicar las 5 etapas del proceso de duelo de la psiquiatra Elizabeth, que vamos a revisar ahorita rápidamente también.
¿Cómo se define la muerte? El final de la vida, el cese de todas las funciones vitales y el proceso de la muerte y el morir. También tenemos algunas definiciones literarias, como por ejemplo, un hombre solo muere una vez, le debemos una muerte a Dios, de Enrique Shakespeare, de Cyrus, la muerte es fortuna para el niño, amarga para el joven y tardía para el viejo. Todas las personas nacen con una posesión que es más valiosa que todas las demás, su último aliento. De Mark Twain y de Dylan Thomas, no entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Pero esa es la muerte, cese de todas las funciones vitales. ¿Cuál es el último órgano que muere, alumnos? El primero que muere es el corazón. Desde luego, el corazón es el primero que muere. Pero ¿cuál es el último órgano del cuerpo humano que muere? Y estamos hablando de un lapso de 24 a 48 horas. ¿Cómo se llama ese órgano? Exacto. Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. No sé si a usted le han dicho cuando ha acudido a algún velorio, la muerte de un familiar. Háblale, él te escucha. ¿Ha escuchado esa terminología? Sí, 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 se ha escuchado, maestro. Sí, ellos nos escuchan. Claro que ya no nos pueden hablar, ¿no? Pero sí escuchan. Y supuestamente se sugiere que dejan de escuchar cuando cuando ya los procesos del entierro, pues, cuando bajan la caja y se le empieza, en caso de que sea ahora sí, que se entierre en una fosa, sí, en un panteón, si no es cremación, pues, bueno, ahí sería al momento de que le empiezan a echar la tierra, ¿no? A tapar el mausoleo, pues ahí está ahí, dejan de escuchar. Pero en ese proceso de velatorio sí te escucha. Ha habido casos donde no sé si les ha tocado ver ustedes que el paciente se le sale una lágrima. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? O que muchas veces mueve el brazo. ¿Sí, Lisera, le ha tocado ver esa experiencia? Maestro, buenas tardes, si me permiten, me ha tocado ver cuando le hablan al muerto para que afloje los brazos y lo puedan acomodar, y sí, sí, sí. Así es, porque sí escucha, sí escucha. Sí. La unidad de estadística vital de Estados Unidos definió la muerte como el final de las funciones vitales sin la capacidad de reanimación. No obstante, los términos como muerte cerebral, muerte de células encefálicas determinó la línea isoeléctrica en el encefalograma, la muerte somática, ausencia de las funciones cardiopulmonares, y la muerte molecular, ¿no? Cese de la función celular, que complican el tema. Pues bueno, hemos escuchado el término, ¿no? Muerte cerebral. El paciente tiene muerte cerebral. ¿Qué quiere decir? Pues que su cerebro, su sistema nervioso central falleció. Pero el corazón, el sistema circulatorio, todo lo demás está trabajando, pero tiene muerte cerebral. Y ya no hay marcha atrás. Y muchos de esos pacientes pues, muchas veces aplican la eutanasia, ¿sí? Porque ahí hay una muerte cerebral, ¿no? La controversia se presenta al decidir el nivel de muerte en el que consideran que una persona está muerta. En algunas situaciones, aún con una línea isoeléctrica en el electroencefalograma, la persona tiene funciones cardiorrespiratorias. ¿Puede considerarse muerte? Pues no. ¿Por qué? Porque si tiene todavía ese trazo, pues quiere decir que hay una parte de celular viva. Pero en términos generales, pues sí. ¿Sí? En otras circunstancias, las personas con línea isoeléctrica en electroencefalograma sin función cardiopulmonar aún tienen células con vida que permiten que se trasplanten sus órganos. ¿En realidad están muertos y tienen vida sus células? La respuesta no son muy simples. La mayor parte del análisis de investigación se enfoca en la necesidad de un criterio único para determinar la muerte. Pues no, no está muerto porque todavía cuando eso sucede, pues pueden extraer el órgano y se puede hacer un trasplante de órgano, ¿no? Que es esa situación.
La experiencia familiar con el proceso de la muerte. Tal vez con mayor importancia ante el hecho de la disminución de la exposición a la muerte, se encuentran los cambios en el sitio y las circunstancias de la muerte, ya que antes se percibían como procesos naturales, los nacimientos y la muerte eran entendidas por caras conocidas en entornos familiares. Es posible que la familia percibiera cierto confort y cercanía al estar presente o ayudar a la persona cuya vida iniciaba o a la que se aproximaba al final. Y esto se refiere, ¿no? Muchas de las veces, cuando el familiar tiene una enfermedad terminal, cuando el paciente tiene una enfermedad terminal y tiene la condición de poder ir a casa, que solamente tenga, por ejemplo, oxígeno con puntas nasales, ¿no? Pues el familiar quiere ir a casa porque las personas, el único lugar donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos tranquilos, donde nos sentimos seguros, ¿en dónde es? En la casa. En la casa para todos, en su casa, ¿sí? Y en esas situaciones, cuando sale el paciente necesita unas puntitas de oxígeno por puntas nasales, pues sí hay que llevarlo a la casa. Hay que llevarlo siempre y cuando si él desea ir a casa, hay que llevarlo. Pero también tenemos que estar muy conscientes, ¿no? De que pues probablemente se va a complicar su salud, porque ya no va a tener la misma atención de enfermería del hospital como en casa. La separación de las personas de sus seres queridos y entornos conocidos durante la muerte parece ser algo estresante, incómodo e injusto. Qué inhumano retirar a las personas en el proceso de morir de su entorno íntimo que cuentan con sistemas de apoyo justo en el momento en el que están más lo requieren. Pues es muy difícil, ¿no? La parte más difícil es cuando llegamos al panteón, los que nos ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? Cuando llegamos al panteón, cuando sabemos que nunca más volveremos a ver a esa persona, ese ser querido, ¿no? Es una situación muy, muy complicada, muy compleja, ¿no? La verdad. Y la persona, el familiar, tiene que pasar por ese proceso de duelo. Tiene que vivir esas 5 etapas. Lamentablemente muchos no logran pasar esa etapa, ¿sí? Incluso es algo, un proceso muy doloroso, ¿no? Perder a la papá o mamá es muy doloroso uno como hijo, ¿no? Pero un padre perder a su hijo, muchos padres perder a nuestros hijos, no lo soportamos, ¿eh? No lo soportamos. Muchos padres que han perdido a sus hijos pequeños, si no tienen un soporte emocional muy fuerte, se van a terminar suicidando, porque no van a soportar esa pérdida. Apoyar al individuo en el proceso de muerte. Durante largo tiempo, el personal de enfermería estuvo mayormente preparado para lidiar con la atención de un cuerpo en proceso de muerte y no con la dinámica implicada en todo el proceso. No solo era poco frecuente comentar acerca de la muerte de una persona, sino que también lo era que una persona en proceso de muerte se trasladara a un lugar aislado durante las últimas horas de vida, ¿no? Y, por ejemplo, lo vimos con el COVID, ¿no? Lo vimos con el COVID, lamentablemente muchos pacientes hospitalizados murieron solos en el hospital, solos en una cama hospitalaria. Las únicas personas que estuvieron con ellos acompañándolos en ese proceso de muerte fue la enfermera y el enfermero mexicano. ¿Sí? Podríamos imaginar qué sintieron esos pacientes estando en esa sala de hospital. ¿Qué sentirían con una enfermedad mortal? ¿Qué crees que pasaría por su mente de ellos? Aparte del dolor físico, un dolor fuerte emocional, ¿verdad? Por no estar acompañados de sus seres queridos. Así es. Gracias. Así es, totalmente. Si la familia se encontraba presente, a menudo permanecían a solas sin el apoyo de un profesional. En lugar de planificar el apoyo adicional para la persona en el proceso de muerte y la familia, el personal de enfermería se centraba en saber si el paciente viviría hasta su siguiente turno laboral y requería atención post-mortem. En aquellos casos en los que las muertes sí se presentaban, el cuerpo era retirado en secreto para evitar que los demás pacientes se percataran pues, de que ese paciente había muerto, ¿no? Y es muy complejo, fíjate, es muy complejo esta situación porque hay pacientes que presienten, no, a mí me tocó vivir un caso
Yo laboro en el tercer piso de medicina interna y sabemos que en medicina interna pues están los pacientes más graves, ¿no? Yo siempre soy católico y yo siempre cuando tengo con un paciente, yo siempre le hago una oración al paciente, mentalmente. Le hago una oración y le pido a Dios por su salud, para que mejore, ¿no? Y que amortigue ese sufrimiento que está pasando ese ser humano, ¿no? Sí, estar en un hospital es terrible, ¿no? Ver. Yo en lo personal, mis 16 años de experiencia, me ha tocado, ¿cómo se llama, no? Literal, ¿no? Amortajar, como le llamamos, ¿no? Esa preparación post-mortem al paciente. Me ha tocado hacerlo más de 100 veces, más de 100 veces. Y no es nada agradable, ¿eh? De verdad que no es nada agradable, nada agradable. Nada agradable porque cuando uno ya tiene la pérdida de un familiar, cuando ese momento pasa, se te recuerda todo, o sea, te viene todo a la mente. Vuelves a vivir esa experiencia, ¿sí? Vuelves a vivir esa experiencia traumática que está ahí, pero más sin embargo, como profesional tienes que hacer la actividad, ¿no? Ayudar a esos pacientes, ¿no? Y es muy complejo esa situación. Y lo que tenemos que hacer, pues, es dejar que el familiar se despida. Y sí, hemos hecho ese comentario, ¿no? Tan desagradable, ¿no? Ojalá que no se me muera en mi turno, ¿no? Que no se me vaya en mi turno, que en el siguiente. No, no, no. Nosotros no podemos decidir si realmente pasa en nuestro turno. Pues bueno, vamos a darle seguimiento al proceso que sigue, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en equipo. El personal de enfermería no debía mostrar emoción alguna como consecuencia de la muerte de un paciente. Se promovía una objetividad desapegada durante la muerte. Eso era antes. Hoy en día no. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar empatía ante esa pérdida. Sí. A mí una de las pérdidas más dolorosas que me tocó ver un niño de 4 años fallecer de leucemia. Eso sí es traumático, totalmente traumático. En ese tiempo yo me encontraba en el área de pediatría laborando y falleció un niño de leucemia a 4 años. No, increíble, eso es inexplicable esa situación, de verdad, inexplicable. No, 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 no. Brutal, abrumador esa situación. Yo lloré, claro que sí. Yo creo que cualquier enfermera lloraría en ese proceso, ¿no? Porque es un niño. Sí. Y es difícil, por eso tenemos que estar preparados, por eso enfermería tiene que acudir bajo cierto tiempo pues a una terapia psicológica para que pueda desahogarse todo, no todas esas emociones, porque nosotros vivimos muchas emociones a nivel institucional, absorbemos todo lo que hay en los hospitales, porque en un hospital hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en un hospital, que es donde nosotros laboramos. En la actualidad la enfermería brinda un abordaje más humanista acerca del final de la vida. Hoy en día se promueve un abordaje integral durante el cumplimiento de todas las necesidades de los pacientes, lo cual ha estimulado el interés por la atención psicosocial y espiritual durante la muerte. Por eso no sé si a usted le ha tocado ver, que muchos pacientes mandan a traer al sacerdote y el sacerdote va al hospital, mandan a traer a un pastor de la religión que profesa y no llega. Y sí, en efecto, no llega esa visita de ese sacerdote, de ese pastor y en efecto. En la próxima hora el paciente fallece. A mí me ha tocado verlo, fallece. ¿A usted le ha tocado vivir esa experiencia? Sí, entonces tenemos que hacerlo. Además, hay un mayor reconocimiento del papel que desempeña la familia y los seres queridos durante el proceso de muerte. Y estos individuos deben ser considerados por el personal de enfermería. El conocimiento ha aumentado en el campo de la tanatología y mayor cantidad de personal está familiarizado con ese tema, ¿no? Incluso ya hay diplomados en tanatología, ¿no? Que te dan esas técnicas y que te ayudan eso, ¿no? Tenemos los especialistas en tanatología, ¿sí? Que se encargan de los cuidados paliativos, sobre todo en las enfermedades terminales. La atención paliativa, aquella que brinda apoyo a los pacientes y a las familias durante el proceso de morir, ya es una especialidad. La profesión de enfermería se ha percatado de que el profesionalismo no excluye las emociones humanas en relación entre proveedores y pacientes.
Y estos factores han contribuido a que el personal de enfermería sea más participativo con la persona en el proceso de muerte, ¿sí? Que deben de ser más empáticos, ¿sí? ¿Quiénes de los presentes ya tienen un diplomado en tanatología? Yo, ¿Alguien? maestro. Ah, ok, muy bien, excelente, muy bien, sí. Porque ahí nos dan la pauta, nos dan las herramientas, ¿no? Para tratar de ayudar al paciente, ¿no? A las familias. Dice Laura Méndez que en el 2004 tomó uno, ok, muy bien. Etapas del proceso de la muerte, pues bueno, esto es lo que nos dice la psiquiatra Elizabeth Kluber-Rose, ¿sí? Ella es una psiquiatra de suma importancia, determinó 5 etapas de la muerte. La primera es la negación. Pero ¿quién vive esta etapa? Pues bueno, aquí lo vive la familia, el familiar que está viviendo ese duelo, el familiar, el familiar. Lo vive el paciente que tiene una enfermedad terminal. Sí, ese paciente que le acaban de diagnosticar cáncer. Imagínese el impacto, lamentablemente hoy en día, desafortunadamente, nuestros médicos oncólogos no tienen el tacto humano para darle un diagnóstico fatalista a un paciente. Y usted que ha trabajado en la consulta externa, ha visto cómo le dan el diagnóstico al paciente, ¿verdad? Sí lo ha visto, ¿no? Así, de golpe. Doña Juanita, usted tiene cáncer de mama, pero así, frontal, directamente. ¿Y eso es correcto? ¿Eso es correcto? No, maestro. No. Porque yo creo que a ningún ser humano le gustaría que le dijeran las palabras de frontal, ¿no? Y más con una enfermedad terminal, con una enfermedad que no tiene cura, con una enfermedad que sabemos que vamos a morir. Pues no, hay que tener tacto, hay que ir diciéndoselo poco a poco, ¿sí? Dándole poco a poquito la noticia, pero también dándole esa esperanza de que hoy en día la ciencia médica ha avanzado mucho y que hay tratamiento, que hay que darle esa esperanza al paciente. Aunque probablemente al final del día esa esperanza pues no va a llegar, no se va a salvar el paciente, ¿no? Probablemente no va a pasar, pero al menos nosotros cumplimos en esa parte. La primera etapa, negación. Al percatarse de la muerte inminente, la mayoría de las personas reaccionan inicialmente con la negación de la realidad. No es posible, debe haber un error. Son algunas de las frases que se reflejan en esta etapa. Incluso muchos pacientes van a buscar otro médico porque no aceptan esa enfermedad terminal, quieren saber otra opinión médica. Y sí es válido porque eso es uno de los derechos de los pacientes, ¿no? Buscar una segunda opinión médica, es válido hacerlo, ¿no? Pero aquí, pero aquí esta parte es la negación. De ahí viene la segunda etapa, la etapa de la negación, que es viene la ira. El no, no a mí, se reemplaza por qué a mí. ¿Por qué a mí si yo soy tan buena persona? Si yo voy a misa todos los domingos, si yo ayudo a todas las personas, si doy donativos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a esta persona? Esta segunda etapa, la ira, a menudo es sumamente difícil para las personas alrededor del individuo en el proceso de muerte, debido a que son víctimas frecuentes de la ira desplazada. La tercera etapa, negociación. La mayoría de las negociaciones se realizan con un Dios y se mantienen en secreto. En algunas ocasiones estos arreglos se comparten con líderes religiosos, como el sacerdote, el pastor. El personal de enfermería debe de estar consciente de que la persona en proceso de morir puede sentirse decepcionada de no haber logrado negociar de manera exitosa o culpa por sí haber obtenido tiempo adicional y ahora solicitar más, aun cuando prometieron que sería su último deseo. ¿Sí? Porque muchas de las veces, pues ningún ser humano está preparado para vivir estas etapas. Y la siguiente etapa, si estamos hablando de una enfermedad de cáncer, es la depresión. Es la cuarta etapa. La depresión en una persona en proceso de morir suele ser silenciosa. Es importante que el personal de enfermería comprenda que las palabras de aliento
son menos significativas para las personas que afrontan la muerte, en comparación con tomarlas de la mano y sentir un silencio en ellas. Y es lo que les comentaba, ¿no? No es correcto decirle a una persona, pues, que está en un cáncer terminal, todo va a estar bien, ánimo. No, no, esas palabras no, porque ellos están viviendo un proceso, un afrontamiento ante la muerte que es inminente. ¿Cómo podemos ayudarles? Tocarle el hombro, tomarla de la mano o sentarse al lado de ellas y guardar silencio nada más. Eso es más que 1000 palabras. Los profesionales de enfermería deben ayudar a la familia a comprender este tipo de depresión y explicar que los esfuerzos para alegrar al paciente pueden entorpecer la preparación emocional. Es probable que la familia requiera tranquilización ante la impotencia durante este periodo. El personal de enfermería debe remarcar que ese tipo de depresión es necesaria para que el individuo afronte la muerte en una perspectiva de paz y aceptación. Y por último, la quinta etapa. Dice Georgia, decirle que estoy contigo, ¿ok? Muy bien. La aceptación no debe confundirse con alegría. Significa que el individuo ha aceptado la muerte, por lo que ha obtenido un sentido de paz durante esta etapa. Algunos pacientes se benefician en mayor medida de la comunicación no verbal. Es importante que el silencio y la soledad no resulten en aislamiento del contacto humano. El tacto, el confort y estar presente son algunas intervenciones de utilidad. En ocasiones resulta de ayudas simplificar el entorno a medida que los intereses del individuo disminuyen. Ahora aquí el paciente ha aceptado la muerte. Y ahora yo te quisiera hacer una pregunta, participante. Sabemos que ese proceso de muerte va a llegar, ¿no? En todo nos va a llegar en un momento. La pregunta es la siguiente. ¿Usted su proceso de muerte, cómo le gustaría o cómo desearía que usted fuera, ¿no? Porque eso va a pasar. En cualquier etapa de la vida nos va a pasar, ¿no? Que sea una muerte prematura o que sea una muerte con una enfermedad terminal. Que poco a poco se vaya perdiendo esa expectativa, ¿no? Que se vaya perdiendo la vida poco a poco hasta finalmente fallecer. ¿Cómo le gustaría a usted? De manera muy particular. Yo una muerte prematura, maestro, porque así sufriría menos mi cuerpo y menos mis familiares de verme agonizando ahí en la cama. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Dice Laura Méndez, muerte Una, rápida. ¿Sí? muerte. ¿No se escucha, Georgia? ¿Tiene problemas de red? Creo, no escuchamos nada. Nos comenta Laura Méndez, muerte rápida, que no tenga uno que sufrir y más que nada para los familiares. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, participante. ¿A usted no le gustaría despedirse de sus seres queridos? Que tuvieran la oportunidad para despedirse, que usted tuviera la oportunidad para poder perdonarse con algún familiar, con algún ser querido. ¿No le gustaría tener ese tiempo? Elia Posadas, ¿no le gustaría despedirse de sus hijos? Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Si a mí me harían esa Este, pregunta, yo creo que sí. Me gustaría sí, despedirme. bueno, hace 2 años cuando me operaron de la histerectomía, yo les dije que igual no era porque ni estaba pensando en que fuera a morir, pero pues que solo Dios sabe si me tocaba partir, porque pues ya ve que toda cirugía es un riesgo. Entonces, pues les pedí perdón. Ok, bien, Elia, bien, sí. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? Si es una muerte prematura, la ventaja principal es que los familiares no van a sufrir. Pero si fuera una muerte agónica por una enfermedad terminal, pues los familiares sí van a sufrir, pero la gran desventaja es que van a sufrir los familiares ese proceso doloroso, ¿no? Y desde luego el paciente va a sufrir. Pero ¿cuál sería la ventaja principal?
poderse despedir, poderse perdonar, dejar todo en orden, poder darle herencia a los hijos, si tenemos herencia, poder decirle, ¿no? La casa se queda para ti, el terreno que tengo allá, los locales de renta se quedan para tal, tal. Poder hacer un testamento, tener ese tiempo, porque cuando esto ya pasa, ¿qué es lo que sucede? Los hijos empiezan a pelear, ¿sí? Se pelean. Incluso algunos hasta se llegan a lesionar entre ellos mismos, ¿no? Y eso es algo muy complejo de verdad, pero es decisión propia, no. Decisión propia, ¿no? Ahora, cuando un paciente sabe que tiene una enfermedad terminal, sí, piensa en esto, en un suicidio, en un suicidio racional, sí. Cuando a uno le dan un diagnóstico, sí, por ejemplo, a un paciente le digo, tiene cáncer de esto. No, ¿cómo cree? Pensamos luego que si tuvimos algún conocido, algún familiar o algún vecino que tuvo ese tipo de cáncer, vamos a pensar, vamos a ver cómo sufrió él, ¿no? Nos proyectamos a futuro, ¿no? Y decimos, no, yo no quiero pasar por lo que pasó mi familiar o mi conocido. Yo me voy a suicidar. Y si el adulto mayor dice que él se va a suicidar, se suicida y el adulto mayor no falla. No falla, ¿eh? Es certero en el suicidio. ¿Sí? El suicidio racional es una situación en la que un adulto mayor competente toma una decisión racional de morir mediante un suicidio, mientras aún no padece alteraciones cognitivas o dolor grave, ¿no? Por ejemplo, que el paciente le diga tiene cáncer de estómago, ¿no? En fase terminal. Está metastásico. Ya su cáncer está en todo, hasta en el pulmón, en el corazón. O sea, ya no tiene cura, don Juanito, ya no. Pues don Juanito va a decir, antes de que yo sufra, ¿qué crees que voy a hacer? Me voy a suicidar. Y lo hace. Pero tenemos el suicidio asistido, en el cual una persona que ha decidido terminar su vida lo hace con la ayuda de otra persona. En realidad, el suicidio asistido ya es legal en algunos estados. En algunas ocasiones se realiza con la ayuda del profesional médico, quien ayuda en la recomendación de dosis letales de fármacos o que brindan estos fármacos, ¿no? Y a eso se le llama eutanasia, ¿sí? Eutanasia, el buen morir, ¿no? Que hay medicamentos que se le inyecta al paciente y mueren, literal, ¿no? Para que deje de sufrir. Pero la pregunta, ¿quiénes de ustedes tomarían esa decisión de la eutanasia, aplicarla en su mamá o papá? ¿Alguien lo haría ante una enfermedad agónica terminal? Profesor, ¿es lo mismo que la sedación paliativa? No, no, es diferente. Bueno, sí, es lo mismo, sí, sí, tienes razón, sí es lo mismo. Porque al final van a cesar las funciones vitales. Pero ahí, Es que desde el punto de vista de la sedación paliativa, pues yo creo que yo sí lo haría, porque ya para qué sufre más el familiar. Pero hasta donde yo entiendo, eso no es inmediato, como que se pueden ir hasta una semana o varios días, ¿no? así Tanto así es. como eutanasia directa, no creo. No, no, sí, así es. Sí, muchas de las veces lo que se hace en los pacientes, por ejemplo, se les deja de dar el tratamiento. Y ya no le dan tratamiento, pues se va a empezar a complicar su estado de salud. ¿Sí? Pero realmente, ¿quién sí lo haría? Yo en lo personal, yo no. Yo no tomaría decisión con mi mamá. Yo no. Yo al menos no lo haría. No, maestro. Y que a mí me lo harían mis hijos, tampoco, no me gustaría. Porque yo soy muy católico y yo siempre he dicho que la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la última palabra. Yo, desde mi punto de vista, ¿eh? Y puede ser que mi punto de vista sea muy egoísta, probablemente es muy egoísta, ¿no? Pero al menos no. Porque al final del día es un suicidio asistido. Alguien te está ayudando a morir. No sabemos qué hay allá después de la muerte, no sabemos qué hay, ¿no? Nadie ha ido y ha regresado para que nos cuente, ¿no? Pero lo que dice la Santa Biblia, lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que se sugiere, ¿sí? Quienes hemos leído la Biblia,
que cuando uno llega, o sea, lo que aquí se queda es el cuerpo se queda acá, pero el espíritu, nuestra alma, emigra hacia un plano tridimensional, a otra dimensión, que se llama el paraíso. Pero antes de llegar a ese antes de que trascienda, va a pasar, ¿sí? Ante nuestro ser supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, va a pasar ante Dios. Eso es lo que dice, donde hay un libro, donde usted va a pasar, se va a formar, y en ese libro está escrito todo lo bueno o malo que usted hizo en la vida, todo lo bueno o malo que hizo usted en la vida. Y si hay más cosas positivas para usted, usted va a pasar al plano de la vida eterna, que es el paraíso. Pero si usted hizo muchas cosas malas, va a pasar a un plano que se llama las almas del purgatorio, que es el infierno. No sabemos si realmente es así. Nadie ha ido y ha regresado. Lo único que sí, hay personas que yo conocí aquí en el pueblo, un señor falleció por un par de horas, pero de ahí revivió. Estuvo en un estado de que se llama cata, catalexia, se llama, que está en un estado donde los signos vitales bajan mucho, que son imperceptibles, y al señor lo dieron por muerto. Pero solamente tuvo 2 horas así, de ahí regresó el señor y vivió. Ya sus familiares lo están preparando para velar, pero vivió. Y cuando él regresó, yo tuve la oportunidad de platicar con él y muchas personas, ¿no? Y él nos dijo que sí, que él iba caminando hacia ese camino, que iba caminando hacia un camino, pero ya no pudo llegar más allá, ¿sí? Entonces, no sabemos, por eso mejor que Dios decida cuándo y dónde, ¿sí? ¿Cuándo y dónde? Que Dios decida, pero es decisión personal de cada uno, ¿sale? Los retos de la atención física. Maestro. Sí, adelante. Pero como ya está también la autorización anticipada que ante el notario tiene que firmar un familiar bueno, un ejemplo que si mi mamá firma la autorización anticipada y me pone a mí de responsable, ¿debo de aceptarla? Bueno, ahí sí, pues sí, porque fue la decisión de papá o mamá, por eso hay que hablar, pero es que es muy complejo, es muy complejo. Mira, a mí me ha tocado ver muchos casos de muchos pacientes. Es muy complejo, alumno, es muy complejo, Elia. Yo al menos si quedara ahí, yo en ese momento, yo no sé si tendría el valor para decir adelante, desconéctela. Yo no lo sé. A mí los familiares muchas veces en medicina interna que he estado en estos últimos años, pasa la visita. Mira, los médicos son insensibles. Usted lo sabe, ¿verdad? Que los médicos son insensibles, ¿cierto o falso? Insensibles ante el dolor. Sí, literal. ¿Qué le dicen al paciente, el médico? ¿Qué le dice al Apenas familiar? tuvimos un caso, maestro, ¿Qué le dijo de el una doctor al familiar? compañera que le detectaron cáncer gástrico de 2 semanas, nada más se ingresó por estreñimiento y la doctora, la coordinadora, le dijo así fríamente, bueno, me comentaron las compañeras, que no se trasladaba, que no la recibían en otra unidad de apoyo, que porque su caso ya no tenía cura. Y ya nada más duró una semana la compañera y falleció. Imagínate. Difícil situación, ¿no? Difícil, muy complejo esto, ¿no? Muy complejo, muy complejo. Lamentablemente pasa, ¿no? A mí me ha tocado que muchas veces el médico le dice, ya llévate a tu casa a su familia, le dice al familiar, llévate a su casa a su paciente, ya no tiene cura, ya va a morir. Mire, además si se muere aquí en el hospital, usted va a tener que pagar una funeraria, le va a salir más caro, ¿eh? Y si usted viene de lejos, va a gastar tanto, 20,000, 30,000 pesos. ¿Usted tiene ese dinero? No, pues no, doctor, pues lléveselo mejor. Y muchas veces los familiares me han preguntado, enfermero, ¿usted qué opina de eso? ¿Usted qué piensa? Y yo siempre le he dicho mi punto de vista, ¿no? Déjelo acá, quédese, no se lo lleve. El único que tiene
La última palabra de decir cuándo va a morir uno es Dios, no un ser humano, no un médico, no un especialista, no. Déjelo acá. Y en la mayoría de los casos que me ha pasado, ¿qué crees? El paciente se recupera. El paciente recupera su salud y se va de alta caminando a casa. Imagínate si se le hubiera hecho caso al médico. Qué remordimiento y culpabilidad. Entonces, no, te digo, repito, ese es mi punto de vista, ¿no? Es válido cualquier otro punto de vista. Ante la enfermedad terminal, ante la enfermedad terminal, sea cáncer, ¿sí? Que es lo que está matando a los mexicanos. Lo que está matando a los mexicanos y mexicanas es el cáncer. El cáncer. De todo tipo, ¿eh? Yo el cáncer más increíble que he visto en mi etapa profesional, te soy sincero, sí, cáncer de lengua. Yo nunca había visto un cáncer de lengua, literal, de lengua y toda la mucosa oral. ¿Usted ha visto ese tipo de cáncer real, en caso clínico real? ¿Usted lo ha visto? ¿Alguien de acá? No, maestro. Yo lo vi, fue lo más desagradable. Otro cáncer, el cáncer de ojo, cáncer de nariz. Increíble, sí. Y realmente en una enfermedad terminal, por ejemplo, hablemos del cáncer de mama, ¿sí? Que es la primera causa de muerte en mujeres en México, en mujeres jóvenes hoy en día. El dolor. El dolor es un reto para los profesionales de la salud. La preocupación acerca del grado de dolor que se experimentará y el tratamiento es una fuente de estrés considerable para las personas en proceso de muerte. El personal de enfermería puede disminuir esta preocupación ofreciendo información realista ante esta situación. Los pacientes con cáncer son más propensos a experimentar dolor grave en comparación con aquellos que mueren por otras causas. Incluso entre pacientes terminales con cáncer, el dolor es susceptible de control eficaz, perdón. El personal de enfermería geriátrica y gerontológica debe saber que los pacientes perciben y expresan el dolor en formas diferentes, según su diagnóstico médico, estado emocional, función cognitiva, cultura. ¿Sí? Cada paciente va a experimentar un dolor diferente. Y cada paciente va a controlar el dolor con algún narcótico diferente. Hay pacientes que con el tramadol controlan el dolor, con el tramadol, que es un narcótico. Con eso lo controlan bien. Pero hay pacientes que no controlan el dolor con tramadol y que necesitan nalbufina inyectable. Y ahí están, mira, inyectándole vía subcutánea la nalbufina. Y solo así pueden mitigar ese dolor. El dolor, las molestias, las náuseas, la irritabilidad, la inquietud y la ansiedad son indicadores frecuentes de dolor. No obstante, la ausencia de estas expresiones no garantiza la ausencia del dolor. Por eso en la NANDA hay una etiqueta diagnóstica y un diagnóstico que se llama ansiedad ante la muerte. Así está el diagnóstico. Ansiedad ante la muerte. Porque realmente muchos pacientes viven ese proceso. Viven ese proceso. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, maestro, gracias. Ok, pues vamos a continuar. Cuidados paliativos son la atención que alivia y previene el dolor con enfermedades incurables. A pesar de que estos cuidados pueden brindar a las personas que no están en proceso de muerte, son un elemento vital en la atención de las personas que sí lo están. El personal de enfermería debe valorar de manera regular el dolor, pues puede incrementar o disminuir a lo largo del tiempo. Debe motivar a los pacientes a informar su dolor de manera oportuna y comentar de forma abierta sus preocupaciones acerca del síntoma. Es útil cuando los pacientes califican el dolor en una escala del 0 a 10, que es la escala de EVA. El personal de enfermería documenta estas valoraciones junto con la de los demás factores en una hoja de registro clínico. En el caso de que los pacientes en proceso de morir, el objetivo es prevenir el dolor en lugar de responder ante este cuando ya esté presente. La prevención del dolor no solo ayuda a que los pacientes eviten las molestias, sino que disminuya la cantidad de analgésicos que van a consumir para controlar ese dolor. Otro de los síntomas que tenemos que controlar
en las enfermedades terminales es la dificultad para respirar. Es un problema frecuente en las personas en proceso de agonía. Además de la incomodidad física que resulta de la disnea, los pacientes perciben una increíble cantidad de estrés asociado con el temor, la ansiedad y la impotencia que resulta de la posibilidad de sofocarse. Las causas de dificultad respiratoria pueden ir desde derrame pleural hasta el deterioro de los gases en sangre, ¿no? Que haya una hipoxemia, ¿sí? Las intervenciones como elevar la cabeza, realizar actividades de manera lenta, instruir al paciente en ejercicios de relajación y administrar oxígeno resulta de beneficio. La atropina y la furosemida se administran con el propósito de disminuir las secreciones bronquiales. Los opiáceos se implementan por su capacidad de controlar los síntomas respiratorios mediante la inhibición de la respuesta medular. Pues tenemos que darle todo lo que hay a la mano del paciente, ¿sí? Si tiene dificultad para respirar, pues claro, en ese proceso de agonía le tenemos que proporcionar oxígeno suplementario. Tenemos que darle oxígeno, ¿sí? Vamos a leer dos comentarios que tenemos en el chat. Dice Laura Méndez, hay un libro que se llama La Divina Comedia y habla sobre esa parte, ¿ok? Es muy complejo tomar la decisión por el compromiso moral, ¿ok? Muy bien, Laura. Otro problema es el estreñimiento. La reducción de la ingesta de alimentos y líquidos, la inactividad y los procesos y los efectos de los medicamentos provocan estreñimiento problemático en los pacientes en el proceso de muerte. La situación que puede incomodar aún más a estas pacientes, ¿no? Estar al tanto de que esta es una situación frecuente exige que el personal de enfermería tome medidas para promover la eliminación intestinal regular en los pacientes con enfermedades terminales. Y pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar más mayor ingesta de líquido, siempre y cuando no tenga restricción de líquido el paciente. Vamos a dar fibra, incluso podemos usar medicamentos laxantes, ¿no? Uno de los mejores laxantes a nivel institucional que yo te puedo recomendar en adultos mayores se llama lactulosa. Mira, sinceramente los xenócidos no funcionan, ¿eh? Los xenócidos no funcionan. No te hacen nada al paciente los xenócidos, ¿sabe? Lo que realmente le va a ayudar al paciente, pues bueno, es la lactulosa jarabe. Eso sí le va a ayudar, ¿sí? Al estreñimiento en caso de que lleve muchos días. Además, existe otro medicamento que se llama citrato de sodio, que es como un tipo de enema que se pone por vía rectal y también ayuda muchísimo al paciente, de verdad, muchísimo le ayuda. Pero los xenócidos no. En lo personal, en la experiencia clínica que tengo, te puedo decir que no funciona. Otro problema que se va a presentar en el proceso de agonía, la ingesta nutricional deficiente. Gran cantidad de pacientes en proceso de muerte experimentan anorexia, o sea que la anorexia no tienen apetito. Náuseas y vómitos que impiden la ingesta de nutrientes básicos. Además, la fatiga y la debilidad hacen que comer sea una tarea complicada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal de enfermería? Servir pequeñas porciones con aspecto y aromas atractivos, estimula el apetito, de igual forma que lo hacen los alimentos favoritos del paciente. Realmente cuando el paciente está en una parte terminal, en una fase agónica, podemos decir a él que nos diga qué alimento desea consumir, desea comer. Y lo bueno en esta parte que le podemos cumplir ese deseo. Si él quisiera comer algún marisco, alguna carne o algo, hay que dárselo, porque es su deseo de querer comerlo, ¿sí? Y no nosotros tratar de evitar que eso pase, no. Al contrario, sabemos que será una etapa final. Hay que darle ese gusto a los pacientes. Y así, pues ellos se van a sentir felices. Dice también aquí Laura Méndez, mucho movimiento igual. En los pacientes, ejercicio de movimiento en su cama, solicitar apoyo a los fisiatras, muy bien. Nosotros tenemos muchos problemas con los dietistas, aunque tengamos nutriólogos. Ok, muy bien, gracias por compartir. Y hablemos de algo importante. Yo te quiero hacer una pregunta, participante. ¿Usted ya buscó a Dios? ¿Ya buscó a Dios usted? ¿Va usted a misa o no? ¿Va usted a la iglesia de la religión que profese? Porque fíjate que pasa algo muy triste, que cuando nosotros perdemos nuestra salud, cuando nosotros estamos hospitalizados, ahí nos acordamos de Dios y ahí lo buscamos. No, también lo tenemos que buscar cuando estemos sanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a misa? ¿O fue a una iglesia cristiana? ¿Elia Posadas? ¿Gliceria? ¿Rosa? Sí, maestro, sí, buenas tardes. Tiene
Pues sí, mucha razón en lo que está compartiendo. Yo coincido con sus aportaciones. Somos seres espirituales y, y ahora sí no nos podemos conducir solos por la vida, ¿verdad? Entonces coincido con sus aportaciones. Es necesario tener esa fe en alguien, en un poder que es superior a nosotros, como cada quien lo conciba, como usted lo ha mencionado a lo largo de esta clase, pero sí es necesario tener esa fe en un poder superior. Ok, muchas gracias. Laura Méndez dice que cada día es su compañero de viaje. Excelente, Laura Méndez, muy bien. Rosa Barragán, ¿alguien más? Maestro, Adelante. yo creo que como profesionales de salud tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de situaciones en relación a nuestras vidas, ya que tenemos el privilegio de ver a la gente pues nacer y de igual forma pues dar el último aliento al familiar y al paciente, ¿no? Muchas veces no nos acercamos a Dios, pues porque pensamos que no lo necesitamos, pero bueno, en mi caso yo sí me acerco mucho a Dios, porque pues muchas veces Dios intercede con nosotros pues para dar ese aliento a la familia, ¿no? Muchas gracias por compartir. Les quiero hacer una pregunta. De los que trabajan en un hospital, ¿quiénes tienen capilla de oración? Hablando de religión católica. ¿En su hospital hay capilla de oración o no? En el hospital de Clapa, sí, profe. Sí, muy bien. ¿Acuden los familiares, Georgia? Sí, dice Georgia que sí. Elia Posadas, a ver, ¿alguien más? Marta Brito, No, maestro, Sí, acá maestra. no tenemos capilla. no hay. Ok, pero no es hospital donde usted trabaja, ¿verdad? Es centro, es unidad Sí, médica. ajá, es una clínica chiquita, tiene 20 camas sensibles, Ah, pero si hay pero pacientes internados, entonces. sí, sí, tenemos 20 en hospital y 9 en, 8 en urgencias y en la sala de choque, Ok, pero quien diseñó el hospital no le dejó capilla. ok. A ver, ¿alguien más? Dice Laura Méndez. Nosotros sí, pero es muy raro la gente que vaya, dice. Ah, ok. Rosario Morales, en el hospital donde estoy, sí hay una pequeña maestra. Ok, muy bien, excelente. Donde yo trabajo en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste, no hay. Había, pero la retiraron, ¿no? La retiraron, ¿no? Y es claro que no todas las personas profesan la religión católica, es una realidad, ¿no? Pero al menos tenerlo ahí para las personas, ¿no? Porque en ese momento que se está viviendo ese proceso tan doloroso, pues no necesitamos un confort, sobre todo una esperanza, ¿no? La fe en alguien. Y esto nos lleva a hablar de las necesidades de atención espiritual. En Estados Unidos tienen gran diversidad de creencias religiosas. Cada una de las religiones cuenta con sus prácticas relacionadas con la muerte. El personal de enfermería debe respetarlas y promover el cumplimiento de las necesidades espirituales de los pacientes. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos muy poca es la religión católica? O sea, muy poca la comunidad católica. La mayor Sí, sí, comunidad sí. de allá, ¿saben cuál es? Cristiana. Es la comunidad cristiana. Lo que aquí en México le llamamos evangelista, pentecostés, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hay en Estados Unidos y eso me lo compartió un familiar a mí. Y en México, ¿cuál es la religión más de mayor presencia en el país? ¿Cómo se llama? La La católica. católica. La católica. Y lo podemos ver, ¿no? El 12 de diciembre de cada año, ¿no? Allá en la Basílica de Guadalupe. Millones de personas, millones. No solo del país, sino de otros países. ¿Sí? Y en Estados Unidos, no. Pero también aquí nosotros como personal de enfermería tenemos que respetar esas creencias. ¿Sí? Para determinar la importancia de la espiritualidad y las necesidades espirituales de los pacientes, el personal de enfermería debe realizar algunas preguntas como las que se muestran a continuación. ¿Qué proporciona la fuerza para afrontar los retos de la vida? ¿Considera que tiene una conexión con un ser, un espíritu superior? ¿Y que da significado a su vida?
Y eso es muy importante, porque a partir de esas preguntas, a partir de esas respuestas, pues el paciente va a tener el afrontamiento ante esa enfermedad. Es importante invitar a los líderes religiosos o un grupo de miembros de la fe del paciente a que convivan con el paciente y la familia de acuerdo con sus preferencias. Si el personal de enfermería lo considera adecuado, puede ofrecer la oración junto con los pacientes y leer los textos religiosos, por supuesto. Es importante asegurarse de que la oración que se ofrezca sea congruente con las preferencias del paciente. ¿Sí? Por eso, mira, yo te invito a que cuando estés ahí, hay una reflexión, ver una canción de Jesús Adrián Romero, si alguien lo ha escuchado. Tiene muy bonitas canciones de Jesús Adrián Romero, ¿no? Y hay una canción que se llama Soplando Vida, ¿sí? Y en esa canción que se llama Soplando Vida, él dice, en esa canción explica donde hay un paciente que está en agonía y que él ya llega ante Dios, o sea, que ya murió literal, llega ante Dios y le digo que ya vino, ¿no? Y entonces Dios le contesta, porque él dice que ve todo, que va llegando a ese plano dimensional, ¿no? Llamado paraíso, y le dice Dios que todavía no, y lo regresa, que todavía no era momento, ¿no? Entonces nos da la pauta a de que hay esa esperanza en ese ser supremo, ¿no? Y en esa canción nos relata que también hay una decisión única y que es de nuestro Señor Jesucristo. Decir cuándo, dónde y cómo nos vamos a ir de este plano terrenal, ¿sí? Porque es bien sabido que cuando una persona se quita la vida, se realiza un suicidio, ¿sí? Un suicidio, como lo vimos acá, racional, pues es que el paciente pues se quitó su propia vida. Y ese paciente no va a ir, desde luego, al paraíso. No va a ir. ¿Cuáles son los signos de muerte inminente en nuestro paciente? Cuando la muerte se aproxima, disminuyen las funciones corporales y se presentan ciertos signos y síntomas. El primero, baja la presión arterial. Baja la presión arterial. Dice Georgia, ¿cómo se llama la canción? Se llama Soplando Vida de Jesús Adrián Romero. Y ahorita se las voy a poner, viene en el programa también. Se las voy a poner para que la escuchemos. Con eso vamos a cerrar la sesión. ¿Ok? Mira, disminución de la presión arterial. Lo primero, cuando el paciente está hospitalizado y pasa eso, ¿qué hace el personal médico? ¿Qué hacemos, chicos? Personal de enfermería, ¿qué hacemos? ¿Qué medicamento le ponemos al paciente? Norepinefrina. Exacto, La una Nore. infusión de norepinefrina, exacto, para elevar la presión arterial. Si hay un pulso rápido y débil, pues le vamos a poner una dobutamina. Si hay disnea y periodo de apnea, ¿qué le voy a poner a mi paciente? Oxígeno. Oxígeno con mascarilla de reservorio. Exacto. Si hay una respuesta pupilar más lenta, ausencia de esta, hay una sudoración intensa, extremidades frías, voy a proporcionar calor mediante una lámpara de chicote, incontinencia vesical intestinal, voy a colocar una sonda urinaria, palidez y moteado de la piel y pérdida de la visión y la audición. Esos son síntomas inminentes de muerte en una agonía del paciente. Identificar la muerte inminente permite que el personal de enfermería notifique a la familia y ésta cuente con la oportunidad de compartir los últimos momentos de vida del paciente. Si la familia no está disponible, un miembro del personal debe permanecer con el paciente. De acuerdo con los deseos del paciente y la familia, se debe llamar a los líderes religiosos para que visiten al paciente en esta etapa. Es importante que el paciente no permanezca solo, incluso si no responde. Deben tocarlo y dirigirle algunas palabras, porque él nos escucha. Nos escucha. Tenemos que decirle algo. Y esto nos dice Charlotte en su libro, ¿eh? Voluntad anticipada. ¿Cuántos de ustedes ya hablaron con mamá o papá? ¿Qué hacer cuando esto llegue? ¿Ya han hablado de cómo va a ser el sepelio de sus familiares, de mamá, papá? ¿Ya hablaste con él? ¿Cómo le gustaría que fuera? Te escucho, a ver, cuéntame. No,
Profe, ¿Por qué no? Esto se llama voluntad anticipada. ¿Alguien ya ha hablado con sus hijos? ¿Les ha dicho cómo les gustaría que fuera? Profe, buenas tardes. Bueno, compañeros, buenas tardes. Nosotros en plática entre hermanos luego tocamos estos temas porque decimos que esto es seguro, pues la muerte es seguro para todos, entonces hablamos, pero cuando mi mamá no se escucha, no le gusta escuchar estas cosas que decimos. Dice que estamos hablando, pues, güigüeras a su manera, ¿verdad? En ese término coloquial, dice es que no están hablando güigüeras, le decimos es que esto es seguro, necesitamos conocer todos de nosotros y entre hermanos lo hablamos natural, porque sí, sí hemos tocado el tema, pero a mi mamá no le gusta escuchar eso. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe Jorge, Adelante. yo recuerdo que mi mamá un día me dijo, el día que yo me muera, y lo llamé con sus palabras antisonantes, no quiero que me vayas a llevar a que me saquen todo el tripero. Así como me muera, así quiero que me entierres y no me vayas a velar. Se muere en la mañana, en la tarde. Se muere en la tarde, es imposible. Pero no quiero que me vayan a hacer nada, ni música, ni nada. Y tú, principalmente, no quiero que llores. Pues sí me aguanté, profe, ¿para qué le decir que no? Pero al final ya no aguanté y sí lloré. Pero sí me dijo, y sí cumplí lo que ella me dijo, maestro. Se siente horrible, pero después se siente bien descansado, al menos yo me sentía descansado porque hice su última voluntad. Muy bien, Gracias. Jorge. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jorge. A ver, tenemos un mensaje. Nos comenta acá. Dice Rosario Morales, yo he hablado con mi familia de lo que yo quisiera, pero mis papás no quieren escuchar todo lo que les digo y tampoco no quieren hablar de lo que ellos quieren. Complejo, ¿eh? Es compleja situación, complejo. Yo, pues, yo ya no tengo a mi papá. Mi papá falleció en el 2006. Y sí, fue muy doloroso para mí, sí, muy doloroso. Fue un golpe duro, la verdad, sí, la verdad. En ese tiempo tenía 19 años, sí, me pegó fuerte, me caí bastante. Pero tenía dos hermanos pequeños y yo tuve que, una madrina me dijo, tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. Si tú te caes, ellos se van a caer. Y salí adelante. Pero sí, se siente horrible. No, 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 no. No. Ya cuando llegamos al panteón, cuando lo estábamos bajando, ahí sí me caí. O sea, ahí sí me hinqué, ahí sí ya no aguanté, de verdad. Ahí sí es doloroso. Yo tengo a mi madre, sí, apenas te comparto. El 22 de julio cumplió 68 años de edad. Yo siempre soy de la idea, yo soy de la idea de que en vida todo, en vida todo. En el sepelio, ¿ya para qué? Ya no, ¿ya para qué? Que en vida lo disfrute la persona. Yo le dije a mis hermanos, yo tengo el deseo, nosotros vivimos en una comunidad, en un pueblo, y le dije, yo tengo el deseo. El año pasado le quería hacer su cumpleaños a mi madre, pero por cuestiones económicas no pude. Y le pedí apoyo a mis hermanos y me dijeron que no. Tengo tres hermanos y esta vez les dije, no me dijeron, bueno, pues sin ustedes va, yo lo voy a hacer. Y le hice su cumpleaños a mi mamá. Medianamente grande, fueron como 100 personas, 100 conocidos. Disfrutó, bailó, todo, o sea, hermoso, bien bonito. Vi feliz a mi madre. Y yo siempre soy de la idea, no sé si el otro año va a estar conmigo, no lo sé. O yo ya no voy a estar con mi madre, no lo sé también, ¿no? Pero yo tenía ese deseo y se lo cumplí. Y mis hermanos no me apoyaron, pero yo se lo hice. Y ahí está. Por eso en vida hay que darle a todos los padres, en vida. Y yo estoy tranquilo. Yo sé que cuando yo ya he platicado con ella, igual como todo adulto mayor, no le gusta, ¿no? No le gusta, pero he platicado con ella y le he dicho, no, mamá, ¿cómo te gustaría? Pues sí, ya me ha dicho, ¿no? Que quiere, que ella es católica, que quiere así, 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 ya me ha dicho. ¿Sí? Pero tenemos que hablar con los padres, ¿sí? Igual nosotros, como esposos, esposas, hablar con nuestras parejas o con los familiares que vivamos, decirle, ¿no? Nadie tiene la vida segura en este mundo. Podemos tener una muerte prematura y decirle a nuestros familiares, ¿cómo te gustaría a ti? A mí en lo personal, no, no me vayan a cremar, ¿eh? No. ¿A quién le gustaría aquí que lo cremaran? ¿Cremación? ¿A alguien?
A mí no, maestro, yo ya hablé eso con mis hijos, que el día que muera, que me lleven a sepultar Exacto. ¿Y en dónde? Ya le dijo dónde, Elia, ¿en qué lugar? en la dieta donde están mis papás. Y Muy bendito bien. Dios, yo a mi mamá le pude llevarle mariachi en vida y flores porque le dije, porque ya de muerto así le lleven las 1000 coronas, pues ya no sirve de nada. Así es. ¿Alguien más? ¿Cremación? ¿No? Yo en lo personal no. Pues esa es la voluntad anticipada. Un paciente puede expresar sus deseos acerca de la atención terminal y las medidas soporte vital mediante un documento de voluntad anticipada. El personal de enfermería debe comentar este tema con los pacientes en el momento que ingresan al hospital o a la residencia para adultos mayores y hablar acerca de la importancia de que se asiente de manera legal los deseos del paciente. Hay pacientes que desean cremación, adelante, adelante. Hay que respetar la decisión, ¿no? Para gran parte de los adultos mayores y la familia, comentar estos temas acerca de la muerte es incómodo. Al iniciar y guiar la conversación con sensibilidad, el personal de enfermería ayuda a que los pacientes mayores afronten estos temas de importancia. Deben garantizarse que los deseos sean comunicados. Si se cuenta con voluntad anticipada, el personal de enfermería debe revisar el documento con el que paciente para verificar que aún refleje sus deseos y colocar una copia en el expediente clínico para comunicar a todos los miembros del equipo de salud este documento. Bueno, esto es válido. Charlotte de Leopoldus en su libro, no es un libro estadounidense, Estados Unidos. En Estados Unidos así se maneja la voluntad anticipada en el expediente clínico. Aquí en México, nuestro país, pues no es así, ¿no? Esa parte no se ha tomado en cuenta, ¿no? Pero también es muy importante hablar con los papás, ¿sabes por qué, alumno? Porque hay que decirle dónde le gustaría ser sepultados. Y muchos de ellos te van a decir en mi pueblo, en su pueblo. Pues llévalos a su pueblo, al lado de mi esposo, al lado de tu papá, al lado de tus hermanos. Ahí hay que cumplir ese deseo y no hacer lo que unos quieran. Y ahí te comparto una experiencia rápidamente. Sucedió aquí, yo actualmente radico en Salina Cruz, Oaxaca, en el puerto de Salina Cruz. Tengo muchos conocidos de allá del pueblo. Mi pueblo se llama Santa María Jalapa del Marqués. Está como a una hora de acá. Y aquí en Salina Cruz hay muchos paisanos, como le decimos en Oaxaca, radicando acá, ¿no? Y conocí una familia que era de allá y se trajo. La mayoría de nosotros los hijos vivimos en un mundo laboral muy dinámico, ¿no? Y cuando llega el momento de que papá o mamá ya no se puede valer por sí mismo, pues nos lo traemos acá con nosotros, ¿no? A vivir, porque nosotros lo vamos a cuidar. Entonces la señora falleció, sí, la mamá de este conocido falleció y él la enterró aquí en Salina Cruz, Oaxaca. Y su mamá ya le había dicho la voluntad anticipada, que la enterrara en su pueblo, Santa María, Jalapa del Marqués. Pues no, no lo hizo. ¿Y qué crees? Él todas las noches lo soñaba. Él soñaba a su mamá todas las noches. Y su mamá le reclamaba que por qué la enterró acá y no en su pueblo. Y así, ¿qué tuvo que hacer ese paisano, ese conocido? Pues fue, desenterró a su mamá, hizo todos los pagos correspondientes, los permisos, y la sepultó en el pueblo. ¿Y qué crees? Santo remedio. Dejó de soñarla. Eso es real, ¿eh? Eso pasa, sucede, porque esa es la voluntad de nuestros pacientes, de nuestros familiares. Tenemos que apoyar a la familia y a los amigos. La muerte de un hombre es un asunto de los supervivientes, más que de este. Son un recordatorio de que debe tomarse en cuenta la familia y los amigos durante la atención de enfermería de una persona en proceso de morir. Estas personas también tienen necesidades que requieren intervención durante el proceso de la muerte de un ser querido. Brindar apoyo de acuerdo a lo largo del proceso previene el estrés innecesario y brinda gran cantidad de confort a aquellos relacionados con la persona en proceso de morir. Hay que brindar apoyo a los amigos, ¿sí? Y a la familia del paciente, desde luego, como gremio de enfermería. Vamos a apoyar a través de estas etapas del proceso de muerte. En la etapa de negación, la familia y los amigos se desalientan que los pacientes hablen o piensen en la muerte. Hacen visitas con menor frecuencia y mencionan que los pacientes mejorarán una vez que regresen a casa. Comienzan a comer y se les retire la vía intravenosa. También van de médico en médico para encontrar la cura para la enfermedad terminal. Y todos sabemos que la enfermedad terminal pues no tiene cura. No hay cura, ¿no? Los familiares y amigos intentan negociar para evitar o retrasar la muerte de su ser querido.
Estas personas aseguran al personal que si fuera posible llevar al paciente a su casa, estaría mejor sin duda. Aseguran mediante oración o de manera abierta que cuidarán mejor al paciente si se les permite. Durante esta etapa de aceptación, las personas reaccionan con el deseo de pasar cada vez mayor cantidad de tiempo con la persona en proceso de morir y mencionan al personal de enfermería las buenas experiencias que han compartido y lo mucho que extrañarán a su familiar. Y sí, mira, es muy doloroso. Nosotros en la Agencia Enfermería Guadalupana, en el mes de noviembre del año pasado, cuidamos a un paciente, mi equipo de enfermería en casa, una familia, y con mucho dinero, con mucho dinero. Pero en el cáncer, aunque tengas mucho dinero, no te salvas, ¿sí? La paciente estaba en casa y todo, estuvo como 2 meses, ¿sí? Una familia muy adinerada de la ciudad de Oaxaca y no. Yo hablé con los familiares y todo esto que acabamos de platicar acá, yo se los compartí a ellos. Les dije que hablaran de eso, que platicaran, que se despidieran de su mamá. Y sí, al final cuando vino el deceso, ellos me agradecieron que todas las recomendaciones que yo les di le ayudaron bastante. Porque uno de los hijos le quería hacer la eutanasia a su mamá. Uno de los hijos. Pero las otras 2 hijas no, porque no la quería ver sufrir. Yo les dije que no, que mi recomendación era la siguiente y que no, que mejor esperara. Y que le trajeron, sí, le llevaron a los mejores médicos, oncólogos, bomba de infusión, todo, mira. Un buen servicio, un buen equipo tuvo la señora. Y al final la señora falleció, pero falleció al lado de sus hijos. La señora se pudo despedir de ellos. Eso es lo bonito, fíjate que se despidió de ellos. Vivió los últimos momentos con ellos. ¿Y sabes qué es lo triste de la vida? Que todos los hijos estaban fuera del país. Ella vivía sola. Cuando ella le detectan cáncer de colon, todo se viene. Y tuvieron ese tiempo para despedirse de su mamá. Y una de las hijas me decía que se arrepentía de por qué no vino antes, una que vivía en Canadá, y estar más tiempo con su mamá. Pero así es este proceso. Tenemos un caso a considerar. El señor Ángelos, de 70 años de edad, tiene una forma rara de cáncer de hígado. Es viudo y vive con su hija y su familia. La quimioterapia que ha recibido hasta ahora lo deja tan débil y molesto que pasa la mayor parte del tiempo en sedación intensa sobre el sofá o durmiendo en la cama. Durante la visita de hoy con el oncólogo, le informa al señor Ángelos y a su hija que la quimioterapia no ha controlado el cáncer, por lo que se esparce rápidamente. El oncólogo recomienda iniciar la atención paliativa. Antes de que el señor Ángelo tenga la oportunidad de responder, la hija interrumpe de manera súbita y menciona: no tenemos por qué comentar eso ahora, debemos pensarlo. A continuación indica a su padre que salga con ella. Mientras está en la recepción con la enfermera, la hija exclama: no puedo comprender qué quiere ese doctor. Básicamente se está rindiendo en el tratamiento de mi padre. El señor Ángelos deja claro que el médico se encuentra en lo correcto, pero su hija interrumpe y dice: papá, vas a superar esta enfermedad. Es solo cuestión de tiempo para que funcione la quimioterapia. Además, todavía hay numerosos tratamientos que podemos intentar. ¿Cuáles son las reacciones que muestra el señor Ángelos y su hija y por qué? ¿Cuáles son las respuestas que debe ofrecer el personal de enfermería? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de esta situación? Pues bueno, la primera pregunta, nos podemos dar cuenta que el señor Ángelos ya aceptó la enfermedad. Sí, él ya lo aceptó, acá lo dice, que ya lo aceptó. ¿Quién no acepta la enfermedad? ¿Quién no acepta La que hija, la hija? la hija, En qué etapa está? la negación. La negación, la negación. Y aquí el especialista le está diciendo atención paliativa, porque realmente los estudios dicen que no está funcionando la quimioterapia y que el pronóstico es malo, que ahí hay una metástasis. ¿Cómo puede intervenir el personal de enfermería? Pues bueno, dar apoyo, mucho apoyo emocional, sí, mucho apoyo. Sugerir, sobre todo se tiene que trabajar con la hija, con la hija. Ayudar a la familia y los amigos después de la muerte. Ya el paciente ya murió, ya se enterró. Cuando mueren los pacientes, es útil que el personal de enfermería esté disponible para brindar cualquier apoyo requerido para la familia y los amigos.
Algunas personas desean tener algunos minutos en privado con la persona fallecida para mirarlos y tocarlos. Otros más desean que el personal los acompañe durante la visita. Ciertas personas no desearán entrar por ningún motivo a la habitación. Y esto es lo que les comentaba al principio, ¿no? Darle esa oportunidad a los familiares de ese paciente que acaba de fallecer de poder despedirse. El personal de enfermería debe de respetar los deseos de la familia y los amigos y evitar hacer juicios acerca de las reacciones con base en actitudes y creencias propias. Es de utilidad que se motive la expresión abierta de la pena. Llorar y gritar ayuda a algunas personas a afrontar y lidiar con sus sentimientos acerca de la muerte en mayor medida que suprimirlos para lograr un semblante calma. No, si una persona en ese momento acaba de recibir la noticia y ve a su mamá postrada en la cama que acaba de fallecer, si quiere llorar, gritar, déjalo. No hay que interrumpirlo, déjalo. Es un proceso de duelo. Solo tenemos que acompañar, acompañar. Los preparativos para el funeral y el entierro requieren la ayuda de un profesional. Los supervivientes de una persona fallecida experimentan pena, culpa o otras reacciones que los colocan en una posición vulnerable. Y en este momento, pues la familia es quien tiene que ayudarte, ¿no? Porque realmente los familiares directos en este momento no tienen cabeza para nada. Por lo regular, ¿quiénes se encargan de los trámites? A ver, ¿quiénes se encargan de hacer todos los preparativos por lo regular? Otros familiares, como hermanos, ¿sí? Sobrinos, conocidos, compadres, comadres. Ellos se encargan de todo eso, ¿no? Porque realmente uno no tiene cabeza para esto, no tiene cabeza, la verdad. Y te lo comparto porque a mí me pasó, yo no tenía cabeza. En este momento son especialmente susceptibles a discursos que equiparan su amor por el difunto con el coste de un funeral. Y es aquí lo que decimos, ¿no? Le compran la mejor caja. ¿Te ha tocado ver eso? La mejor caja, el mejor ramo, corona de flores. ¿Por qué crees que lo hacen los hijos a los padres? ¿Por qué lo hacen? Por el remordimiento, maestro, que no los vieron en vida cuando ellos ocupaban de que ni le trajeran el taco, que solo lo apapacharan. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, recuerden todo en vida, en vida. ¿Sí? Ya después, ya no lo van a disfrutar. Hace décadas, Edwin Sheridan, quien realizó estudios acerca de ayuda a familiares y amigos después de un episodio de suicidio, ofreció la siguiente guía concisa acerca del trabajo con estas personas acerca del suceso. Según la guía, se hace lo siguiente. Uno, la atención total de la persona en el proceso de morir debe incluir el contacto y la conversación con las personas que aún tendrán vida después de la muerte del paciente. Al trabajar con supervivientes de familiares que han muerto, es importante comenzar a actuar tan pronto como se pueda, si es posible, entre las primeras 72 horas. Es sorprendente la poca renuencia que muestran los supervivientes. La mayoría de ellos están dispuestos a conversar con un profesional, en especial si éste no tiene intereses personales ni críticas. El papel de las emociones negativas frente al difunto, la ira, el enojo, la envidia y la culpa deben valorarse, pero no al comienzo de la interacción. Debemos dejar que viva su duelo. El profesional tiene el papel importante de traer a la luz la realidad, no de servir como conciencia que intenta razonar los hechos. Y la valoración médica de los supervivientes es un paso muy importante. Se debe estar alerta al deterioro de la salud mental y física. Sobre todo, si el que falleció es el cónyuge. O sea, falleció la esposa y se quedó el esposo. Ahí, si el esposo tiene enfermedades crónicas, degenerativas, hay que vigilarlo, porque ese paciente va a deteriorar su salud, ¿sí? Porque acaba de perder a un ser significativo en su vida. Apoyar al personal de enfermería. El personal de enfermería que trabaja con las personas en proceso de muerte tiene sus propios sentimientos acerca de esta experiencia significativa. Es posible que sea extremadamente complicado para el personal no solo aceptar la muerte de un paciente en particular, sino aceptar todo lo que implica la muerte. Algunos profesionales de enfermería también tienen la misma dificultad que las demás personas para reconocer su propia mortalidad. Las experiencias con la muerte en ocasiones son limitadas, así como la exposición al tema a través de la educación formal. A nosotros, cuando vivimos un deceso de un paciente, muchos de nosotros nos encariñamos con el paciente, ¿no?
creamos un lazo, ¿no? Y cuando el paciente fallece, eso nos golpea duro, ¿sí? Porque creamos ese vínculo enfermera-paciente. Y si ese paciente fallece, claro que nos va a afectar emocionalmente. El personal de enfermería se siente impotente a medida de que se percata de que sus mejores prácticas son de poca utilidad para superar la realidad de muerte inevitable. Con frecuencia se observa que los miembros del personal evitan hacer contacto con las personas en proceso de muerte. Mencionar al paciente que debe alegrarse y no pensar en la muerte. Continuar con las medidas heroicas a pesar de la muerte inminente y atravesar el duelo de un paciente. Y aquí es donde el personal de enfermería se siente impotente ante no poder hacer mucho por el paciente. Pero ¿sabes cuándo sentimos más impotencia? Cuando nos ocurre con nuestros familiares. Cuando nos ocurre con un familiar que está en una enfermedad terminal, en un proceso de agonía y que nosotros somos profesionales de la salud. Se siente una impotencia no poder hacer nada para ayudar a mitigar el dolor en ese paciente. El personal que trabaja con pacientes en proceso de muerte requiere grandes cantidades de apoyo. Los colegas deben de ayudar a los compañeros a identificar sus reacciones ante la muerte de los pacientes y reconocer cuando éstas impidan una relación paciente-proveedor terapéutica. La actitud de los colegas y el entorno debe permitir a que el personal se aleje cuando una situación no sea terapéutica para ellos o para el paciente. Sobre todo los que hemos perdido a un familiar directo, mamá o papá. ¿Qué nos va a pasar cuando veamos que un paciente fallezca y sea la mamá o papá de alguien? Pues vamos a sentir ese que se llama síndrome de estrés postraumático. ¿Qué es eso? Vamos a recordar esa experiencia dolorosa que vivimos en el pasado y se va a revivir. Si eso llega a pasar, lo que deben hacer nuestros compañeros personal de enfermería es evitar que estemos en contacto con ese proceso, ¿sí? Porque no es saludable para nosotros. Es beneficioso alentar al personal a que llore o muestre emociones de cualquier otra forma. El empleo de tanatólogos especialistas en atención paliativa y otros recursos también es de ayuda para brindar apoyo al personal de enfermería mientras atiende a los pacientes en proceso de muerte. ¿Sí? Y pues bueno, Heliopolus Charlotte, eso es lo que nos dice en este capítulo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y vamos a cerrar con la canción de Jesús Adrián Romero la sesión. ¿Duda, pregunta? ¿Comentarios? No, maestro, gracias. Ok, pues vamos a escuchar la canción. Se llama Soplando Vida la canción. Soplando Vida. Se los voy a colocar. Un momento. ¿Está cargando? Bueno, vamos a escucharlo y ya finalizamos la sesión con comentarios finales, por favor. Ok, vamos a ver. Ahí está en la plataforma. La canción se llama Soplando Vida. No, vamos a escucharla. Ahí está. Confirman cuando ya vean la pantalla, por favor, para darle play. Listo, vamos a escucharlo. Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Con frecuencia muchos pasarán por momentos de desánimo y futilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo y por su mente cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. La canción y el disco Soplando Vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra. Soplar vida donde hay muerte y necesidad. Quiero vivir
una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Siempre es primavera, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol, pero todavía no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Pues bueno, esa es la canción que les comentaba, sí, que todavía no. Y pues ahí nos deja el mensaje, ¿no? De que la última palabra la tiene. ¿Quién la tiene? Dios, maestro. Dios. Ahí está. Pues bueno, alumnos, vamos a pasar lista a nuestros alumnos del diplomado. Si alguien desea la constancia de la sesión del día de hoy, tiene un costo de 200 pesos, titulado Atención al final de la vida, con un valor curricular de 8 horas por la Escuela Superior Nido de Sócrates. Interesados me pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Pues bueno, no sé si quieren hacer un comentario final. Adelante, los escucho. Maestro, Elizabeth Kubler-Ross dice que la muerte no debería de ser tan torturosa para nosotros porque es el principio de la vida. Mire, muy bien, excelente. Así es.
Así es, Elia Posadas, totalmente de acuerdo, Elia Posadas. Muy bien, así es. Pues bueno, vamos a pasar la lista. Aquí la tenemos la lista, aquí está la lista oficial. Vamos a ver, a nuestros alumnos del diplomado en enfermería geriátrica. Los esperamos a la última sesión del día martes 11, chicos. Para que no falten, ese día vamos a hacer la clausura de nuestro diplomado. Y también invitar a nuestros participantes. Vamos a iniciar otra generación de nuestro diplomado en enfermería geriátrica con duración de 6 meses. Si alguien está interesado, también les vamos a hacer una oferta, les vamos a hacer una beca muy buena, les vamos a ofrecer. Nada más paso lista y ya les menciono cuál es la oferta que tenemos para ustedes. Por favor, alumnos de contestar presente. Rita Zavala, Rosa María García, Jesús Elizabeth, Ernesto Alonso, Rosa Barragán. Presente, profe. Muy bien. Marta Iliana Mesa. Presente, profe. Ok, muy bien. Fátima Paola Olmedo. Jorge Juárez. Presente, maestro. Muy bien. Virginia Lara García. Elia Posadas. Presente, maestro. Muy bien. María del Rosario Morales Niño. Marta María Presente, Brito. maestra. Muy bien. Marta María Brito. Presente, profe. Excelente. Muy bien. Pues vamos a darle la beca. Profe, Miren, tenemos me las. puso falta. Rosa Barragán, No, las te 5. puso asistencia. Tiene asistencia. Sí, Marta Barragán, sí, tiene asistencia. Marta. No, Rosa es, ¿no? Rosa Barragán. Rosa Barragán. Sí, tiene asistencia, no se preocupe. Miren, tenemos la siguiente beca para los alumnos que quieran iniciar el diplomado con nosotros. Se los voy a mostrar rápidamente aquí. La beca disponible es la siguiente. Si desean aprovechar, la beca es únicamente para los que estuvieron presentes en la sesión. ¿Sí? Aquí lo tenemos en pantalla. Mira la super beca para ti en esta noche, participante, si deseas inscribirte a nuestro diplomado en enfermería geriátrica con una duración de 6 meses. Mira, aquí está. ¿Sí? Duración de 6 meses. Aquí está. Diplomado en enfermería geriátrica y rehabilitación. Inicia el miércoles 14 de octubre de 7 a 9. Clase los miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche. 5 de la tarde, 7 de la noche. Valor curricular 300 horas, 6 meses. El profesor titular del diplomado soy yo, maestro Abel Ruiz. Precio normal, inscripción 1,000 pesos, mensualidad 1,000 pesos. La beca disponible para usted, inscripción 500 y mensualidad 600 pesos. Repito, inscripción 500 y mensualidad 600 pesos. Si te gusta la atención al adulto mayor, te recomendamos este diplomado. Adelante, Gliceria, mándeme un mensaje para que le agregue al grupo de WhatsApp, Gliceria Solís. ¿Sí? Para que le agregue al grupo de WhatsApp. Inscripción 500, mensualidad 600. Sí, maestro, muchas gracias. Esa es la beca disponible para usted. Pues bueno, chicos, ¿dudas, preguntas? Ok, pues despedimos la sesión. Muchísimas gracias por participar. Nos vemos en nuestra clausura, martes 11 de agosto, 5 de la tarde. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas maestro. noches, Maestra. profe. Buenas noches.